Bien, entonces seguimos ahí en lo mismo. Estamos en el contexto, dijimos, perdón, el método gramático histórico, y estamos viendo que el valor de una palabra no depende de sí misma, sino del restante o la relación de las restantes palabras del contexto. Pusimos el ejemplo de la palabra carne. Ahora vamos a ver otro texto. Efesios 6, verso 12. Ahora es en el griego. Ya vimos en el hebreo. Ahora en el griego vamos a ver cómo esta palabra, 2 versículos nada más para ver que son diferentes por su contexto de palabras que le rodean. ¿Listos? Efesios 6, 12. ¿Lo tienen? Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, note esto, sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí la palabra sangre y carne, viene de una palabra griega. La palabra aquí es griega, la palabra es sars. La palabra griega es ¿qué? Sars. Y significa gente, personas. Es decir, nuestra lucha no es con gente, no es con personas, es lo que en lugar de sangre y carne, ¿no? ¿Está bien? Ahora vamos a Ezequiel 36, 26, el último ejemplo de este. Ezequiel 36, 26. 6, 12. 36, 26. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón. Aquí hay 2 veces la palabra carne. En la primera, la palabra carne, basar, significa cuerpo humano. Quitaré de vuestra carne el corazón, aunque no está hablando en literal, pero sí se refiere al cuerpo humano. Pero luego dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí la palabra carne, corazón de carne, que es la que yo quiero definir, que es la palabra basar otra vez en hebreo. Aquí esta palabra carne significa una actitud dócil y tierna. Es decir, en la última, corazón de carne. En el otro, quitaré de vuestra carne, dice, el corazón de piedra, de nuestra vida, es lo que significa carne ahí, basar. En la primera es vida, pero yo quiero centrarme en la última. La última, basar, corazón de carne, ahí significa un corazón con una actitud dócil, tierna, sensible. Es lo que significa. ¿Estamos? Bien, dejamos eso. Vamos a ver algunos ejemplos ahora de la fe. La palabra fe, que también esta la encontramos muchas veces en la Biblia, pero va a depender el valor y el significado de no de sí misma, sino de las restantes palabras que le rodean. Estamos en ese punto. Estamos viendo ejemplos, ¿sí? Vamos a Hechos 6, 7. Hechos capítulo 6, verso 7. Y vamos a encontrar la palabra griega que quiere decir fe, o se traduce por fe. En el texto original aparece como pistis, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento está en griego. Entonces vemos la palabra pistis. Ahora, aquí mire lo que dice. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué significa aquí fe? De acuerdo al contexto. De acuerdo al contexto significa la palabra de Dios o las verdades del Evangelio. Obedecían a la palabra de Dios o a las verdades del Evangelio. Eso es lo que significa aquí fe, pistis. ¿Sí? Ahora vamos, mande. ¿Verdades del Evangelio o la palabra de Dios? Romanos 3:22. Tengo muchos ejemplos, pero nada más le estoy dando 3 para no tardarnos mucho en esto, ¿no? Usted mismo puede hacer practicar usted, porque esto es de práctica. 3:22. ¿Listos? Vamos a ver qué significa aquí la palabra fe,
Pistis. Es la misma palabra en griego. Si se fijan, es la misma palabra, pero su valor y su significado no es el mismo. Dice aquí, 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Qué significa aquí la palabra pistis, la palabra fe en Romanos 3:22? Aquí significa, de acuerdo al contexto de lo que está hablando, significa confianza en Cristo para salvación. Confianza en Cristo, ¿para qué? Para salvación. Un último ejemplo, Primera de Corintios 2:5. Primera de Corintios 2:5. ¿Lo tienen? Dice aquí, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí, ¿qué significa la palabra fe? De acuerdo al contexto de lo que está hablando. La palabra fe aquí, mis hermanos, significa dos cosas. Por un lado, fidelidad, para que nuestra fidelidad no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder ¿de quién? De Dios. Por un lado significa fidelidad, pero por otro lado también significa confianza en Cristo para la salvación. Ambas cosas significa aquí. Por un lado fidelidad, por otro lado confianza en Cristo para salvación. Para que nuestra confianza en Cristo para salvación no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder ¿de quién? De Dios. ¿Estamos en este punto? ¿Quedó claro? A ver, hermanos, ¿qué dicen? Ok. ¿Quieren que veamos otro ejemplo de otra palabra o ya es? Vamos a ver la palabra gracia, pues. La palabra gracia. Hechos 14:3. La palabra gracia. La palabra gracia en griego. No la anoté. Ok. Estamos en Hechos 14:3. ¿Lo tiene? Por tanto, dice, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Ahí está. Conociendo que concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. La palabra de su gracia. ¿Qué significa aquí la palabra gracia? ¿Qué significa la palabra gracia? ¿Sí? ¿La tienes ahí? Caris, ¿va? También. ¿Es caris o charis? O charis. Ok. Algunos la traducen como caris, quitan la H, pero está bien, charis. Ahí encimada, esa es la palabra griega que se traduce por gracia y que significa aquí en Hechos 14:13, significa el evangelio. Dice, el cual daba testimonio a la palabra de su evangelio, ¿verdad? Es lo que significa, porque el evangelio es el evangelio de gracia. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora otro, Efesios 2:8. Aquí aparece otra vez la palabra gracia, charis o caris. De ahí donde surge la palabra carismático. O charis con J, ¿verdad? También, sí. Déjenme ponerle eso porque eso es importante. También se puede poner como charis. Sí, aparece como cualquiera de las dos en el griego, exactamente. Gracias. Eso es lo interesante de tener el programa Isword, ¿no? Que tenemos ahí la Biblia, le damos clic y ya ahí encontramos la palabra en el griego o en el hebreo. Charis. Ahí está, ¿no? Ahora, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don. De acuerdo al contexto que le rodea, la palabra es como tiene el valor y el significado. ¿Qué significa ahí entonces en Efesios 2:8 la palabra gracia? ¿Significa lo mismo que en el otro? No, en el otro dijimos evangelio, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué significa? Aquí significa regalo inmerecido. ¿Qué significa? Porque por gracia sois salvos. Porque por regalo inmerecido somos, ¿qué? Salvos. Eso es gracia, charis. Muy bien. Vamos a dejar esto aquí ya de las palabras y vamos a pasar al siguiente punto.
¿Sí está claro, no, hermanos? El valor de una palabra no depende de sí misma, sino del restante contexto de palabras que le rodean. ¿Sale? Siempre grábese los puntos porque esa es la base para nuestra interpretación. A2, sí, exactamente. Aquí está. Vamos al A2. Quitamos esto y entonces ponemos A número 2. Estamos, dijimos, en el análisis lingüístico del texto, ¿verdad? 2. El significado de una palabra, esa es otra cosa que encontramos en la Biblia, de acuerdo a lo gramatical histórico. El significado de una palabra lo debemos determinar tomando en cuenta el marco cultural y de costumbre del texto. Repito, el significado de una palabra lo debemos determinar tomando en cuenta el marco cultural y de costumbre de la época del texto. ¿Por qué ponemos de la época del texto? Porque podría ser uno del Nuevo Testamento que es muy diferente a uno del tiempo de Abraham, ¿verdad que sí es muy diferente? ¿La época, sí o no? Entonces, por eso es esto que ponemos ahí. Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo, porque vamos a ver la palabra sangre. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan 1:7. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y note lo que dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí la palabra de uso que tenemos que analizar es la palabra sangre. A simple vista, por ejemplo, si yo le saco una definición cuando dice la sangre de Jesucristo, pues entendemos que se está refiriendo al sacrificio de Jesús. ¿Sí? Pero para un judío, ¿sabían que oír esta palabra es muy diferente que para nosotros? Porque esta palabra tiene todo un contexto cultural y de costumbre para ellos. Acuérdense que la escritura fue hecha principalmente por judíos. Entonces, esta es una palabra, como dijimos, el valor de una palabra debemos determinarlo tomando en cuenta el marco cultural y de costumbre de la época. Los hebreos, mis hermanos, desde el principio, los hebreos usaron la sangre siempre en sus rituales. Siempre. Así que ellos entendían perfectamente bien que la sangre derramada tenía que ver con la expiación de los pecados. Siempre. Ellos lo entendieron. Cuando tenían que ofrecer un sacrificio, sabían que ese sacrificio, el derramamiento de sangre, tenía que ver con la expiación ¿de qué? De sus pecados. Sin esa sangre no podía haber remisión de pecados. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que al hablar de la sangre de Cristo, hablamos del sacrificio perfecto, completo, para el perdón de los pecados de la humanidad. Amén. Por eso ese es su contexto cultural. Ese es importante. Otro ejemplo. Por ejemplo, en Juan 1:29. Para nosotros oír eso es, acuérdense, mi lenguaje es diferente al lenguaje por el contexto cultural que lo rodeaba. Pero vamos a ver Juan, ¿qué número les dije? 1:29. Vamos a ver aquí una palabra interesante que también tiene su contexto. Por eso, cuando la oímos nosotros a lo mejor nos parece pues común, pero sin embargo los judíos cuando oían eso, ellos en su marco cultural tenían un significado muy diferente al de nosotros. ¿Ya lo tienen? Dice: el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios, ¿que qué?
¿Cuál es la palabra de marco cultural que se analiza aquí? Cordero. Pregunto, ¿Jesús era un cordero como en lo natural? Natural, no. Pero sin embargo, el judío entendía claramente esta palabra. ¿Sabían? Cuando el judío mencionaban al cordero, esto entraba en su marco cultural y de costumbre, porque el sacrificio tenía que ser por un cordero macho y sin mancha, sin defecto. Por eso Juan el Bautista usó esta palabra, para que quienes lo oyeran pudieran identificar a Jesús como el verdadero sacrificio perfecto, sin mancha, sin defecto. ¿Se fijan? O sea, para usted y para mí esto, pues, cordero, pues un animalito. Pero para el judío que estaba bien familiarizado con eso, entraba en su marco cultural y de costumbre. No era cualquier cosa oír el cordero. Estaba relacionando a Jesús con el verdadero cordero, el sacrificio perfecto de Dios, que iba a satisfacer la justicia de Dios. Amén. Y bueno, la Biblia menciona mucho a Jesús como el Cordero. Así que ahí está. Otra palabra que muchas veces se esconde está en Juan 1:14. Juan 1:14. Digo se esconde porque al traducirla a nuestro lenguaje cambia completamente la frase, ¿no? Esta palabra, Juan 1:14, dice ahí la escritura: y aquel verbo fue hecho carne, y note esta palabra, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia. Esta palabra que aquí aparece, que es de llamar la atención, es habitó. ¿Saben por qué? Porque esta palabra, realmente su traducción debería de ser, su traducción correcta debería de ser tabernáculo. Acuérdense que en el pasado hicieron un tabernáculo primero, ¿verdad? ¿Qué representaba el tabernáculo? La presencia de Dios. Y luego después construyeron un templo. ¿Qué representaba el templo? Pero ambas cosas, el tabernáculo y el templo, ¿a quién apuntaba? A Cristo. Cuando Cristo se hizo carne y empezó su ministerio, que aquí Juan lo está manifestando, dice que habitó entre nosotros. ¿Qué habitó entre nosotros? El tabernáculo. El templo verdadero de Dios estuvo en medio de nosotros. La misma presencia de Dios en un cuerpo humano estuvo en medio de nosotros y muchos no le reconocieron. Esta palabra también tiene que ver con un contexto cultural, habitó, porque en el texto griego se les estaba hablando, se les estaba refiriendo como el tabernáculo, y los judíos entendían perfectamente bien qué era el tabernáculo, qué representaba el tabernáculo. Y aquí él está diciendo, Juan está diciendo claramente que el verbo se hizo carne y habitó. El tabernáculo de Dios habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Dónde llegaron a ver la gloria los judíos? La gloria de Dios, ¿dónde? En el tabernáculo primeramente y después en el templo. Son palabras que tienen que ver, dijimos, con el contexto cultural y de costumbre. Así hay muchas palabras que tienen que ver con todo eso. Bueno, vamos a un A3. Dejamos el A2. ¿Sí quedó claro eso? No les puedo dar todas las palabras, pero a lo mejor cuando tú estudies la Biblia, tú siempre puedes observar alguna palabra que pueda tener con el marco cultural y de costumbre. Si hablas de la Pascua, pues ahí está una palabra importante, ¿no? En fin, vamos al A3. Vamos en el A3. ¿Listos? El A3 es tomar las frases o las palabras en su contexto. Tomar las frases o las palabras en su contexto
analizando versículos anteriores y posteriores. Por ejemplo, Marcos 9, verso 18. Vamos a leer ahí. Marcos 9, versículo 18 al 23. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Esta es una historia de un hombre que trajo a su hijo a Jesús. Este hijo tenía espíritu mudo, lo dice en el verso 17. Dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree, todo le es posible. Aquí está una frase bien importante que también tenemos que cuidar, porque es obvio cuando está diciendo aquí que al que cree todo le es posible. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? Que todo, cualquier cosa. Aquí es bien importante porque acuérdense, tomar las frases o las palabras en su contexto, analizando versículos anteriores y posteriores. Es obvio que la palabra todo se refiere a lo que está dentro de la voluntad y el acuerdo de Dios en su palabra. ¿Sí, hermanos? Todo. Al que cree todo le es posible. Por ejemplo, Pablo creyó ahí en 1 Corintios 12, cuando tenía el problema de sus ojos y que había orado 3 veces a Dios que le quitara ese aguijón de su carne. ¿Tenía fe Pablo, sí o no? ¿Y Dios se lo quitó? Entonces ese todo, al que cree todo le es posible, no podemos ignorar que esté dentro del marco de la voluntad y la soberanía de Dios. ¿Estamos? O sea, ese es el marco. No podemos ignorar ese marco, porque aquí en este caso, Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. ¿Estamos? Tenemos que tener cuidado en ese punto, porque luego, entonces, si todo es posible, pues vamos a utilizar esa frase para toda situación, y tú crees y tú lo vas. No, bueno, si está dentro de la voluntad de Dios. Sí, en este caso, Jesús le respondió a este hombre porque mire cómo el hombre le dijo, si puedes. ¿Jesús puede? Claro que podía. Entonces, por eso él le confronta con la fe y le dice, más bien, si tú puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Pero en este caso era la voluntad de Dios y Dios hizo la obra, ¿sí? Tengamos cuidado en ese sentido. Amén. Bien. Vamos a pasar al siguiente punto. Estoy analizando algunos versículos que... Bien, no, esto... No se me desespere, ¿eh? Es que estoy tratando de seguir más adelante. Hay tantas malas interpretaciones que encontramos. Ok, A4. Dejamos el A3, vamos al A4. ¿Listos? En el A4 aprendemos que debemos diferenciar en la Escritura, un principio permanente de un principio temporal. Un principio permanente de un principio temporal. Por ejemplo, todas las leyes ceremoniales, todos los rituales civiles fueron escritas dentro de un marco cultural y de contexto histórico del pueblo de Israel. Todas esas leyes son principios temporales, o fueron principios ¿qué? Temporales para una época. Por eso nosotros ahora ya no podemos andar sacrificando corderitos ni haciendo ceremoniales, porque eso fue un principio temporal. Nada más.
por un tiempo. El libro de Levíticos contiene muchas leyes civiles. Y bueno, ya esas leyes civiles no son vigentes, porque por ejemplo en aquellas leyes civiles se mencionan animales, se mencionan ovejas, se mencionan bueyes, ¿verdad? Por ejemplo, dicen en una de las leyes, dice, si tu buey, tú sabes que es bravo y no lo dejaste encorralado, ¿verdad? Lo dejaste libre y pasa una persona por ahí, este buey lo cuerna y lo mata, entonces dice, morirá tanto el buey como el dueño del buey. Así era la ley civil del judío. Dice, a menos que el dueño del buey resarza lo que hizo el buey de una manera doble. O es decir, o él se ponga como un esclavo por la persona que murió. Pregunto, ¿esas leyes civiles son aplicables hoy? Pues no. Entonces fueron principios ¿cómo? Temporales. Nada más fueron principios ¿cómo? Temporales. Los sacrificios fueron principios temporales. Nada más hasta que vino el verdadero sacrificio. Ese sí es para toda la vida, ¿no? Ahora, en cambio, la ley de los 10 mandamientos, sí son principios morales permanentes, aunque fueron dados en el Antiguo Testamento. Hay principios morales permanentes dados en el Antiguo Testamento que siguen vigentes porque son permanentes. ¿Qué quiere decir permanente? Para siempre, para toda la vida, ¿sí? Así que el principio permanente siempre es el que tenemos que diferenciar cuando leemos la Biblia. A ver, este es un principio permanente, este es un principio temporal. Nada más, no hay más. Nada más. En la Biblia solamente vas a encontrar principios permanentes o principios temporales. No hay otra forma. Es para toda la vida, esos son por siempre. Por eso yo pongo el ejemplo de los 10 mandamientos que fue dado en el Antiguo Testamento. Esos no son principios temporales, esos son principios morales que agregamos esa palabra, morales, porque tienen que ver con la moral del ser humano, pero son para siempre. Esos son por siempre. Es lo mismo, vamos a encontrar en la Biblia muchos principios en el Antiguo Testamento que son permanentes, son para toda la vida. Esos tenemos que obedecer siempre. Nosotros no podemos decir, no, esto no debo de obedecer. Lo que no podemos ya obedecer son los principios temporales. En este caso, se le estoy poniendo como ejemplo que los principios temporales que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento son los rituales, las ceremonias, las fiestas, los días, etcétera. Los judíos lo siguen haciendo, pero ellos son judíos, nosotros somos mexicanos. Nosotros tenemos otras costumbres, ¿o no? Y practicamos ese tipo de costumbres que no quebranten los principios morales permanentes de Dios. Amén. Tenemos la costumbre de celebrar la Navidad en una fecha que no sabemos si eso no es, y no pasa nada, es una costumbre. Pero ahí en esa costumbre nosotros tenemos un principio moral permanente. No sabemos exactamente el día, pero nosotros celebramos que nació nuestro Salvador, ¿verdad? Bueno, celebramos el nacimiento de Jesús, eso claro que hay que recordarlo toda la vida. Es por eso, es una costumbre, dijimos, pero tampoco no está mal, ni tampoco el que no quiere celebrarla, tampoco le vamos a decir estás mal. ¿Sí me explico? O sea, eso no es irrelevante, lo importante es el principio. ¿Cuál es el principio? Que un día nació y no lo debemos olvidar nunca, ¿verdad? Ok, ¿está claro? Bien, vamos, ¿alcanzamos? Sí, todavía alcanzamos, híjole, ahora sí me ha gustado el tiempo, bien. Voy bien. A5, es que es mucho, de verdad, no saben cuánto es lo que nos falta. Si no alcanzamos, bueno, ahí está el curso que se dio anteriormente, pueden ustedes tenerlo completo, ¿no? A5, debemos diferenciar. Este es otro principio de regla que tenemos que usar en el análisis lingüístico del texto. Debemos diferenciar entre un principio y una costumbre. También este es muy importante. No cometer el error de llamarle a una costumbre un principio, porque es una costumbre, no un principio.
¿Sí? Toda la Biblia, mis hermanos, ¿cuánta? Está llena de principios. Pero también la Biblia contiene mucha costumbre de las épocas en que se escribió. Por ejemplo, vamos a ver, Lucas 10, 2 al 5. Esta es una costumbre. No podemos seguirlo haciendo igual. Fíjese lo que dice. Lucas 10, 2 al 5. ¿Lo tienen? La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y luego dice, id, y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, imagínense, a raíz. Y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Si nosotros la costumbre la hacemos un principio, entonces imagínense aquí, todos mis hermanos nos vamos a ir a misiones a evangelizar descalzos. ¿Aquí lo dice o no dice? Aquí dice, no lleves bolsa, ni alforja, ni calzado. Ojalá y dijera, ni barriga para que no coman, porque cómo comen los misioneros, ¿verdad? Pero aquí dice, no lleves bolsa, no lleves alforja, ni calzado, ni saludéis a nadie en el camino. Aquí todo esto tiene que ver con la costumbre. Es una costumbre. Pero el principio sí ahí aparece. ¿Cuál es el principio? Predicar el evangelio. Ah, mire, sí lo comprendió. ¿Se fijan? Ahí está el diferenciar una costumbre de un ¿qué? Principio. ¿Está claro? Debemos hacerlo así, tener cuidado. Juan 13, este es otro error que muchos han cometido. Juan capítulo 13. No lo vamos a leer porque está largo, pero aquí hablan cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Lavar los pies ¿es un principio o es una costumbre? Era una costumbre del tiempo. Jesús tomó la posición, inclusive cuando leemos el contexto, nosotros veíamos que cuando una persona llegaba a una casa, el que lavaba los pies era el esclavo más insignificante de esa casa. Y Jesús tomó esa posición para enseñarle a sus discípulos. Pero el principio no es lavar los pies. Esa era una costumbre. ¿Cuál era el principio? ¿Cuál es el principio ahí, mis hermanos, que tenemos que diferenciarlo? El principio es servir desinteresadamente. Porque Jesús le lavó los pies inclusive al peor de sus traidores, que fue Judas. Y a veces nosotros no queremos servir al que nos cae bien gordo, o nos cae mal, o nos hizo algo. No, ¿cómo le voy a barrer la calle a mi vecino? ¿Cómo se la voy a barrer? Si se la barro, se va a acostumbrar y va a querer que diario se la barra. Pero ustedes no son así, ¿verdad, mis hermanos? ¡Aleluya! Qué buenos son ustedes, ¿verdad que no? Principio, diferenciarlo de la costumbre. Qué importante es hacer eso. ¿Estamos, hermanos? Otro muy común que todavía hay iglesias hoy en día. Mire, eso de los pies, si usted piensa que no, yo en una ocasión hace tiempo fui invitado a una iglesia. Y me acuerdo que antes de compartir, el pastor llamó a sus líderes, les quitó los zapatos, los calcetines y le lavó los pies. ¡Wow! ¡Qué humilde pastor! Pues eso no es para hacerse, mis hermanos. Ese mismo pastor que le lavó los pies, a los tantos meses, los traicionó a todos. Y se clavó una la nota y se peló. Pues esa es una costumbre, ¿se fijan? Eso no muestra nada. Lo importante es la actitud de servir. Estar siempre dispuesto a servir. Y a veces el servicio requiere negación. A veces el servicio demanda ¿qué? Negarnos. Y eso es lo que hizo Jesús realmente. Ese es el principio. Pero aquí en 1 Corintios 11, verso 1 al 16, no lo vamos a leer porque está muy largo también. 1 Corintios 11, verso 1 al 16. Aquí encontramos una costumbre de taparse la cabeza.
Hay iglesias hoy en día que usan esta costumbre y dicen, no, ahí dice en la Biblia, así que todas las mujeres tápense su cabeza y vénganse con su velo. Sobre todo los apostólicos, por ejemplo, ellos son muy dados a esto, ¿verdad? Los de acá, de allá, de la provincia, ¿verdad? Sí, con los ¿cómo se llaman? Los de la luz del mundo, ¿verdad? Así igual también, las mujeres hay que taparse la cabeza, porque ahí está en la Biblia. Pues esa es una costumbre. Si ustedes leen, el principio no es ese. El principio aquí claramente de la palabra de Dios son dos cosas. El hombre debe estar sujeto a Cristo y la mujer debe sujetarse a su marido. Ese es el principio. Pero taparse la cabeza es una costumbre. Y claro, no sé si al principio, creo que al principio les di una definición de esto, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Les digo al principio cómo en las costumbres esto de taparse el velo eran costumbres griegas desde antes de Cristo, inclusive, ¿verdad? Que se hacía esta práctica y todo ese tipo de cosas. Cuando llegamos al tiempo de Pablo, porque aquí Pablo está diciéndole a las mujeres que se cubran la cabeza ciertamente porque ya era una costumbre que había entre ellos los griegos ahí, que una mujer que no se cubría la cabeza era considerada una mujer ¿qué? Prostituta, ramera. Y ahí lo dice, ahí lo menciona. Ahí lo menciona, exactamente. Pero ahí está, ¿no? Fíjense, está tan claro y muchos no lo entienden. Ok, ¿está claro? Diferenciar, dijimos, el principio de una ¿qué? Hay otro pasaje muy bueno. Me gusta este también, está bueno este. Primera de Timoteo 2. Vamos a ver este está buenísimo. Si nos alcanza el tiempo. Primera de Timoteo 2. Híjole. ¿Ya lo tienen? Dice. A ver, ¿dónde estoy? 2, versículo. ¿Qué versículo es? 11. A ver, si hoy está en segunda de Timoteo. Primera de Timoteo. 2:11. Dice. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Mira el hermano, ya le dio risa al hermano. A ver, mis hermanos, de acuerdo a lo que estamos estudiando, ¿realmente lo que se está diciendo aquí que las mujeres no se les permite hablar? ¿Se acuerdan que leímos otra regla anterior que dijimos que no podemos sacar un texto como aislarlo e interpretarlo aparte? Tenemos que considerar todo lo que el contexto de la Biblia dice, ¿no? Aquí había una situación que en ese tiempo se dio, por el cual Pablo tuvo que dar esta orden a las mujeres de callar, de guardar silencio. Pero si nosotros analizamos más versículos, que ya no me va a dar tiempo hoy, lo vamos a dejar para la siguiente reunión, aquí nos vamos a quedar, porque si no, no alcanzo, realmente me queda 1 minuto y en 1 minuto no voy a alcanzar a explicarles cómo no está diciendo que todas las mujeres deben callar. No, vamos a ver cuál era el contexto del tiempo, el por qué se les prohibió esto en este tiempo. ¿Sale? ¿Está bien? Muy bien, aquí nos quedamos entonces. ¿Me recuerda? Primera de Timoteo 2:11. Háganle las hermanas. Shh. No se preocupen, hermanas, no se preocupen. Digo, no se preocupen si están sujetas, porque si no están sujetas, preocúpense.